3 de la mañana. Carretera desierta en Colorado. Un camionero solitario ofrece un viaje a una extraña figura de pie a un lado de la carretera, lo que parecía un simple gesto de bondad convertido en algo que Bobby Walls nunca podría haber imaginado, porque ese pasajero no lo era, humano, y lo que reveló sobre el cielo y el infierno desafiará todo lo que creo que conoces estos lugares. La historia te hará preguntarte, ¿son el cielo y realmente lo que nos han enseñado? ¿O hay algo mucho más profundo, más inquietante de lo que siempre ha sido, escondido justo debajo de nuestras narices? Si estás listo para descubrir la verdad que un ser de otro mundo compartido con un hombre ordinario una noche ordinaria, entonces, quédate hasta el final porque lo que escuchas podría cambiar por completo tu perspectiva sobre tu propia vida. Deja un comentario. ¿Alguna vez has tenido experiencias con otros mundos, seres? Suscríbete al canal y activa la campana para no fallar historias como esta. Ahora, conozcamos a Bobby Walls. 3 de la mañana en un vacío, en medio de Colorado. El tipo de lugar donde la oscuridad se traga todo, donde no hay nada más que asfalto agrietado, líneas amarillas descoloridas y el rugido constante de un motor diésel, cortando a través de la madrugada. Silencio. Bobby Walls condujo su Kenworth, como siempre lo hacía, con una mano en el volante y el otro sosteniendo una botella de barato whisky entre sus piernas. 58 años después. El camino, 58 años de soledad y él. Botella fue la única compañera que nunca lo juzgó, nunca lo abandonó, nunca preguntó por qué se convirtió en el hombre que juró que nunca lo sería. Su visión era borrosa, pero eso no era nuevo. Formaba parte de la rutina. Beber para conducir, conducir hasta olvidarse de sobrevivir a otro día, otra entrega, otra noche, incapaz de dormir sin el sabor amargo de alcohol quemándole la garganta. Los faros del camión iluminaban solo unos metros más adelante, y más allá de eso, era solo vacío. ¡Qué inmenso! Vacío que Bobby conocía bien porque era el mismo vacío que había llevado dentro su pecho durante décadas. Sin coches, no luces, no hay vida, solo él y los suyos. Demonios personales que atraviesan el vacío. Entonces vio una figura de pie en él, al lado de la carretera. Bobby parpadeó varias veces tratando de concentrar su alcohol. Visión borrosa. Tenía que ser una alucinación. No era la primera vez. Había visto cosas que no estaban allí, especialmente en las últimas semanas. Como él, comenzó la línea entre la realidad y el engaño, para que se vuelvan más delgados, cada vez más borrosos. Pero la figura seguía allí, inmóvil, solo mirando la carretera como si esperando algo, a alguien. Bobby debería haber pasado directamente. Cualquier persona sensata lo habría hecho. 3 de la mañana, medio borracho, en medio de la nada, una extraña figura a un lado de la carretera. Todas las posibles señales de alerta fueron allí, gritándole que acelerara y aléjate de eso. Pero Bobby no había estado cuerdo durante mucho tiempo, y honestamente, él ya ni siquiera me importaba. Su vida ya no tenía sentido. No importaba si algo salió mal, si es que lo fue. Peligroso, si terminaba muerto en un zanja en la siguiente curva. Tal vez lo fue. Incluso un alivio. Luego golpeó el frenos. El camión gimió, reduciendo la velocidad aún. Deténgase al lado de la figura. Bobby miró fijamente la ventana, su mano todavía apretada. Alrededor de la botella, su corazón latía con fuerza. Ritmo extraño que no pudo del todo. Señales si fue miedo, curiosidad o simplemente el agotamiento de alguien que ha renunciado a todo.
La figura se acercó y fue en ese momento que Bobby sintió algo diferente. Eso no era miedo exactamente. Fue una extraña sensación, como si el aire a su alrededor tuviera. Cambió de temperatura, como si algo invisible había atravesado el muro de el camión y tocó su piel sin realmente tocándolo. Abrió el puerta del pasajero sin siquiera pensarlo. Su mente estaba lenta, empapada en alcohol y fatiga, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La figura entró. Bobby volvió la cabeza hacia mirar de reojo, pero su visión era demasiado borrosa, demasiado borroso. Solo podía ver contornos, sombras, algo que parecía apagado. Su piel se veía diferente. Sus ojos parecía demasiado grande. ¿O era solo suyo imaginación? ¿O fue el whisky distorsionando todo como siempre lo hizo? Dejó escapar un amargo, sin humor, sin vida, risa, lo que sea, murmuró Bobby, ofreciendo la botella a los silenciosos. Pasajero a su lado. Bienvenido al infierno. Amigo. La figura no lo aceptó. Él. Simplemente me quedé allí mirando en silencio mientras Bobby volvió a poner el camión en la carretera. ¿Cómo? Las millas comenzaron a acumularse a medida que el amanecer se extendía interminablemente hacia adelante, como siempre. Bobby condujo en automático. 1 hora. Aprobó. Luego 2. Apenas comprendió. Tiempo. Apenas notó la presencia silenciosa. A su lado, apenas notó nada, más allá del peso aplastante de su propio existencia. En algún momento, el alcohol. La niebla comenzó a levantarse. No mucho, pero suficiente, para que la conciencia regrese en pequeño olas, trayendo consigo ese claridad que Bobby siempre trató de evitar. Con un trago más, un sorbo más, un más intento de borrar todo. Él se detuvo en una gasolinera abandonada. Mortecino, luces parpadeantes, una bomba oxidada, sin señales de la vida. Salió a orinar detrás. El edificio, sus piernas temblando, su cuerpo, cansado de cargar con tanto invisible peso durante tanto tiempo. Cuando volvió a el camión, algo había cambiado. La sobriedad se acercaba, y con ella, visión. Bobby abrió la puerta y miró directamente al pasajero en busca de la primera vez, con los ojos ni remotamente centrado, y luego lo vio. Eso no fue humano. La piel tenía una textura diferente, casi translúcido en la tenue luz de el tablero. Los ojos eran grandes, almendrado, un tono que Bobby no podía. Lugar tranquilo, pero que parecía capturar y reflejar cada pequeño punto de luz a su alrededor. Las proporciones de la cara estaban apagados, sutilmente lo suficientemente apagados como para que el cerebro de Bobby gritó que esto no era así, normal, no era posible, no era real. Él debería haber sentido miedo, terror, pánico, cualquier reacción humana normal a la imposible. Pero todo lo que Bobby sintió fue curiosidad hueca y apática, como si la capacidad de preocuparse por cualquier cosa tenía mucho tiempo, desde que se ha agotado. Eres real, dijo Bobby, y no era una pregunta. Finalmente he perdido la cabeza. El ser no respondió con palabras. En cambio, él extendió la mano y tocó ligeramente la de Bobby. Hombro. Y luego el mundo cambió. No visualmente. Nada a su alrededor cambió, pero algo dentro de Bobby se abrió como si una puerta que hubiera sido cerrada durante décadas se había abierto suavemente, revelando un espacio que ni siquiera había conocido. Existió. Una ola de calor se extendió. Su cuerpo no fue físico, fue algo más profundo, algo más extraño. Y junto con el calor vino el silencio. Silencio mental absoluto. Para el primero vez en décadas, Bobby no escuchó voz de culpa martilleando en su cabeza. Él
No sentí el peso aplastante de autodesprecio. No experimentó el miedo constante que lo había perseguido desde que tenía memoria. Justo, paz, puro, inexplicable, imposible. Paz. Las lágrimas comenzaron a correr. La cara de Bobby antes de que se diera cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, como si finalmente se le permitía a su cuerpo liberar toda la tensión reprimida de toda una vida de sufrimiento autoinfligido. Y luego, sin sonido, sin audible voz, Bobby escuchó palabras dentro de la suya. Mente, has estado deprimido por mucho tiempo, Bobby Walls. ¿Estás listo para entender? Bobby no pudo responder. Apenas podía procesar lo que era sucediendo, pero algo dentro de él, algo profundo y olvidado, susurrado, una respuesta que no sabía que tenía. Sí, y en ese momento, mirando esos ojos imposibles, sintiendo que, inexplicable, Bobby conocía la vida estaba a punto de cambiar en formas en que él nunca podría haberlo imaginado. Si eso fuera locura, que así sea. Si eso fuera real, que así sea. Porque para él, por primera vez en años, Bobby igual sintió algo que pensó que había perdido. Para siempre. Esperanza. Para entender lo que sucedió esa noche, necesita saberlo. ¿Quién era Bobby Walls? No el hombre roto. Conducir ebrio a las 3 de la mañana. Pero ¿quién? Fue antes de que todo se desmoronara. Policía. Creció en un pequeño pueblo de Nebraska. Él, hijo de un pastor protestante y una dominical. Maestro de escuela. Su infancia estuvo marcada. Junto a los bancos de la iglesia, oraciones antes de las comidas, y un código moral tan rígido que la desviación fue tratada como un pecado mortal. Tenía 17 años cuando su madre fue diagnosticada con cáncer. Los médicos dijeron que necesitaría cuidado constante, que alguien necesitaría para quedarse con ella, que la familia necesitan mantenerse unidos. Pero Bobby estaba dentro. Amor con la idea de libertad, en el amor, con la carretera abierta, enamorados de la posibilidad de ser cualquiera que no sea él. Hijo obediente de un pastor estricto que pasó más tiempo juzgando a los pecadores que amando a su propia familia. Así que se escapó. Se enganchó a un aventón de un pasajero. Camionero, dejó una breve nota en él. Mesa de cocina, y nunca regresó. Suyos. Madre murió 8 meses después sola en un hospital, preguntando por el hijo que la abandonó cuando más lo necesitaba. Bobby nunca se perdonó a sí mismo por eso. En sus primeros años en la carretera, trató de justificarlo. Trató de decirse a sí mismo que era joven, que merecía vivir, que su madre tendría otros para cuidarla, pero la culpa creció como un tumor invisible, alimentándose de cada milla. Conducido, todas las noches solo en un vacío camión, comenzó a beber a los 22 años, solo bebe aquí y allá para dormir. Luego a lidiar con la soledad, luego al silencio, la voz de la culpa que nunca se detuvo, susurrando que era un cobarde, un fracaso, exactamente el tipo de hombre que tiene. Padre siempre dijo que se convertiría así. Eligió el mundo sobre Dios. Bobby se convirtió en un funcionamiento alcohólico. El tipo de hombre, quien puede entregar a tiempo, quien nunca causa problemas, que pasa desapercibido, porque no hay nada especial en ello. Él, nada digno de mención aparte de la profunda tristeza en sus ojos que se escondía detrás de gafas de sol incluso de noche. En 58, Bobby Walls era un fantasma. No tenía amigos, sin familia, sin relaciones. Toda su vida cabía en la cabina de un camión, algunas ropas viejas, una botella de whisky siempre medio vacío, y foto arrugada de su madre que, guardado en la guantera pero nunca, se atrevió a mirar. Las raíces se convirtieron en sus cárcel. Nebraska a Colorado, Colorado, a Wyoming, Wyoming a Montana y viceversa. Otra vez, siempre las mismas carreteras, las mismas gasolineras, el mismo motel barato que olía a moho y desesperación. Sobre él, en los últimos meses, algo había cambiado. La apatía que Bobby había llevado como
La manta pesada comenzó a transformarse en algo más oscuro. Comenzó a pensar sobre simplemente no despertar, sobre conducir el camión directamente fuera de la carretera, en una de las peligrosas curvas de las montañas, sobre finalmente terminar con el dolor que había. Se convirtió en una parte tan importante de él que no. Ya sabía quién sería sin él. Esa noche en particular, a las 3 de la mañana, en medio de Colorado, Bobby estaba en su punto más bajo. Había tenido más para beber de lo habitual. La botella estaba casi vacío y ya estaba. Considerar detenerse en algún lugar para otro, aunque sabía que él también lo era. Borracho para conducir, demasiado borracho para estar vivo. Sus pensamientos eran un torbellino oscuro. Recuerdos de su madre, de su padre, cuando descubrió que había huido. Las palabras que nunca se dijeron. El perdón que nunca se pidió. El amor que nunca se expresó. Policía. Se odiaba a sí mismo. Odiaba cada decisión. Lo hizo. Odiaba al hombre en el espejo. Odiaba la vida que había construido sobre mentiras y corriente. Y, sobre todo, odiaba ser demasiado cobarde para incluso terminar con el suyo. Sufrimiento. Fue en este estado mental que conducía, sin propósito, sin esperanza, sin razón para continuar con otros, que el hecho de que detenerse requieren algún tipo de decisión, y Bobby había perdido hace mucho tiempo la capacidad de decidir cualquier cosa sobre su vida. Miró el tablero del camión, el velocímetro. Lee 75 millas por hora. El tanque de gasolina estaba casi vacío. El camino delante estaba oscuro. Y entonces vio él figura. Bobby ni siquiera pensó en parar. Su cerebro borracho registrado. Algo al costado de la carretera. Pero fue su cuerpo el que reaccionó. Automáticamente, frenando bruscamente, antes de que su mente consciente pudiera cuestionar. ¿Por qué? Tal vez fue aburrimiento. Tal vez lo fue soledad. O tal vez en algún lugar profundo. Su alma rota, Bobby Walsh todavía retuvo una pequeña chispa de humanidad, una última etapa de la persona que solía ser. Antes de que todo se desmoronara, se detuvo el camión, y en ese momento, sin sabiéndolo, Bobby estaba a punto de descubrirlo. Ese infierno era real, pero primero lo haría. Necesito aprender a ver. Cuando la figura entró en el camión, Bobby apenas podía. Datos del registro. Su visión también lo era. Borroso, su mente demasiado lenta, el alcohol demasiado espeso en su sangre. Todo lo que vio fue un contorno oscuro, una silueta que se movía. Afuera hacia el asiento del pasajero. ¿A dónde vas? Bobby preguntó. La voz arrastraba las palabras tropezaban, uno al otro. Silencio. Bobby esperó unos segundos y luego cedió. Hacia arriba. Lo que sea. Tiró de la camioneta hacia atrás. En la carretera, el rugido del motor, llenando el espacio vacío entre dos extraños que no se conocían entre sí. Durante los primeros minutos, Bobby intentó racionalizar. Probablemente era un vagabundo, alguien cuyo auto se había roto. Abajo, o tal vez un fugitivo. El camino en la mitad de la noche atrajo a todos. Tipos de personas desesperadas, y Bobby lo sabía bien. Después de todo, él era uno de los. Ellos mismos. Ofreció la botella de whisky sin apartar la mirada. ¿Quieres un sorbo? Noche fría. Sin respuesta, no. Movimiento. Bobby se encogió de hombros y tomó otro sorbo él mismo. Bien, más para mí. Miles se amontonó. 10, 20, 30. El pasajero permaneció completamente quieto, completamente en silencio, y Bobby comenzó a... Me pregunto si realmente había recogido alguien para dar un paseo, o si su mente hubiera. Finalmente cruzó la delgada línea entre realidad y alucinación. Se arriesgó a echar un vistazo rápido a un lado mientras conducía, en la oscuridad de la cabaña, iluminado solo por el tenue resplandor de la salpicadero. Todo lo que Bobby pudo ver fue un vestido con lo que parecía un abrigo grande o tal vez una capa. La cara estaba en la sombra. ¿Eres real? Policía, murmuró medio hablando para sí mismo. Oh, finalmente he perdido la cabeza. Para él,
Primera vez, el pasajero se movió solo, ligeramente. Una inclinación de la cabeza tan sutil. Bobby casi se lo pierde. Algo sobre. El movimiento parecía calculado, frío. Bobby sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Y por un breve momento, un pensamiento cruzó su mente borracha. ¿Qué pasa si esto? ¿El chico era peligroso? ¿Y si él fuera uno de esos locos que matan camiones? ¿A los conductores les roban su carga? ¿O él? ¿Camión en sí? El agarre de Bobby en él. El volante se apretó ligeramente. Allí, era un cuchillo en la guantera. Pero estaba demasiado borracho para reaccionar rápidamente si algo sucedió. Y honestamente, una parte de él ni siquiera le importaba. Si esto es silencioso. Stranger quería terminar todo bien. En ese momento, tal vez incluso fue un favor. Bobby no se había sentido vivo durante un tiempo. Mucho tiempo de todos modos. Lo siento, dijo Bobby. Yo bebió demasiado. A veces recibo un poco confundido. Más silencio. Policía, centrado en el camino por delante. El descolorido. Líneas amarillas. Oscuridad tragando. Todo más allá de los faros. El zumbido constante de los neumáticos contra el asfalto. Bobby volvió a coger la botella. Desesperado por algo familiar, algo que tenía sentido. Tomó un largo trago, sintiendo que el líquido le quemaba. Garganta y usó el dolor como un ancla para realidad. ¿Estás bien ahí?, preguntó. Solo para romper el silencio opresivo. ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Víveres? Nada. Otros 20 metros Bobby comenzó a sudar ligeramente, pero no podía decir si eran los nervios o simplemente los efectos de la alcohol. El silencio se hacía pesado, incómodo. ¿Quién era este tipo? ¿Por qué? ¿No estaba diciendo nada? ¿Por qué había? Aceptó el viaje si ni siquiera lo era. ¿Vas a decir a dónde iba? Los pensamientos paranoicos comenzaron a formarse en la mente borracha de Bobby. Tal vez era un fugitivo. Tal vez había matado a alguien y estaba huyendo. Tal vez Bobby solo estaba otra víctima potencial. Pero aún así, siguió conduciendo, porque en el fondo, morir a manos de un extraño no lo hizo. Parecen peores que morir lentamente de adentro hacia afuera, como lo había estado haciendo durante décadas. Volvió a mirar hacia otro lado, más tiempo. Esta vez, y vio los ojos. No lo fue cualquier cosa dramática, solo un reflejo. Desde el panel de control, pulsando el botón, frente a pasajero en un ángulo específico. Pero por una fracción de segundo, Bobby vio él. Ojos, y eran grandes. Demasiado grande, con un brillo que no debería haber estado allí. Un luminiscencia tenue como la de un animal nocturno atrapado en los faros. Bobby parpadeó. Volvió a mirar. Él. Sado había regresado. La cara estaba escondido. Joder, susurró su corazón. Carreras. ¿Qué demonios? Bobby sacudió su cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. Eso tenía que ser un truco de la luz, un reflejo extraño, o sus ojos jugando. Trucos después de tantas horas de borrachera. Conducción. Tenía que ser eso. Bobby forzado. Para reírse. Un nervioso, sin humor. Sonido. Hombre, lo siento. Estoy viendo, __. Necesito dejar de beber tanto. Pero la paranoia estaba creciendo. ¿Y si este tipo era realmente peligroso? ¿Y si lo fuera? Esperando que Bobby baje la guardia. Y lo más extraño, no se detuvo. El camión no le pidió al extraño que lo hiciera. Salte. No trató de huir. Porque una parte de Bobby, la parte que había estado muriendo lentamente durante décadas, simplemente ya no me importaba. Si este tipo fue un asesino, que así sea. Si quisiera robar el camión, a Bobby no le quedaba nada. Perder de todos modos. Su vida había sido inútil durante mucho tiempo. Pero había algo más, también, un extraño. Curiosidad. Por primera vez en años. Sintió algo más allá de la apatía y autodesprecio. Incluso si fuera solo. Miedo superficial o paranoia. Era algo. Era diferente de la nada que sentía todos los días. ¿Quiénes son? ¿Tú? Bobby preguntó en voz baja, su voz sonando más amenazante de lo que pretendía.
¿Qué quieres? Y esta vez, él, respondió el pasajero. Era una voz real, pero extraño, demasiado tranquilo, demasiado suave, como si cada palabra había sido cuidadosamente elegida. Alguien que ve lo que escondes. Bobby. Walsh. Bobby casi pierde el control de la volante. Su visión se oscureció en los bordes. Su corazón latía con fuerza. No lo había hecho. Dijo su nombre. No lo había hecho. Estaba seguro. ¿Cómo sabes mi nombre? Policía, exigió, con la voz quebrada. ¿Quién es él? Diablos eres. El camión se desvió. Ligeramente. Bobby corrigió automáticamente. Pero ahora le temblaban las manos, frías. El sudor corría por su frente. Real. El miedo comenzó a reemplazar la apatía. ¿Cómo? ¿Sabes mi nombre? Bobby exigió. Su voz se quebró. ¿Quiénes diablos son? ¿Tú? Tenía que haber una explicación. Licencia de conducir en el tablero. No, no dejó ningún documento. Visible. Matrícula, no usó. Uno. Tal vez el tipo había pasado por su. Mientras Bobby estaba distraído. Oh, peor aún. Tal vez lo había estado siguiendo durante días. La voz volvió a sonar, todavía tranquila, pero con algo en el que envió un. Enfriar la columna vertebral de Bobby. Tienes miedo, pero no tienes que serlo. No vine. Lastimar. Vine a mostrar. ¿Mostrar qué? Bobby logró susurrar. Su voz. Ruptura. La verdad sobre dónde estás. Policía. Bobby respiró hondo, tratando de para controlar el pánico que se elevaba en su pecho. Tenía que pensar racionalmente. Allí, tenía que ser una explicación lógica. Quizás, estaba más borracho de lo que pensaba. Quizás, se había quedado dormido al volante y estaba somnando. Tal vez finalmente había cruzado él. Línea en completa locura. Pero él, voz, la presencia, los ojos, ninguno de los. Esto parecía una alucinación. Eso, se sintió real. Terriblemente, imposiblemente real. Bobby se quedó en silencio durante un largo momento, tratando de procesar lo que acababa de sucedió. El tipo sabía su nombre. Él, hablaban de manera extraña, y esos ojos que había visto durante una fracción de segundo, no eran normales. Pero Bobby todavía se aferraba a lógica. Tenía que haber una explicación. Siempre lo hubo. Mirar, dijo Bobby, tratando de mantener la voz firme. No sé quién eres ni cómo. Sabes mi nombre, pero esto no es gracioso. Si quieres robar el camión, adelante, y tómalo. No tengo nada de valor de todos modos. No quiero tu camión. Policía. La forma en que lo dijo, tan tranquilo, tan seguro, hizo que algo se agitara en su interior. El pecho de Bobby no era consuelo, fue desasosiego. Entonces, ¿qué quieres? Te deseo, para dejar de huir. Bobby sintió su. La sangre se enfría. ¿Huir de qué? De lo que llevas, de la verdad sobre quién eres y dónde son. Bobby negó con la cabeza. No lo haces. Saber algo sobre mí. Sé más de lo que crees, respondió la voz, calmadamente. Sé que te odias a ti mismo. Yo, sepa que bebe para evitar sentir. Lo sé, que por la noche, cuando cierras los ojos, ves la cara de tu madre pidiendo. Tú, sé que crees que estás condenado. Las palabras golpearon a Bobby como puñetazos en él. Tripa, quería negarlo, quería gritar, pero no pudo porque era todo cierto. ¿Cómo? La voz de Bobby se quebró. Porque lo veo, Bobby, y te necesito. Para verlo también. El pasajero se movió, volviendo la cara completamente hacia Bobby para la primera vez, e incluso en las sombras de la cabina, incluso con solo la penumbra, resplandor de tablero, Bobby vio claramente lo que estaba sentado a su lado. La piel era demasiado suave, casi brillante en él. Luz. Las proporciones de la cara eran apagado, los ojos demasiado grandes, demasiado separados. Y cuando esos ojos se enfocaron en Bobby, sintió algo que no podía nombrar, como si se le veía, no solo físicamente, pero de una manera más profunda y completa. Bobby instintivamente golpeó el frenos. El camión disminuyó bruscamente la velocidad.
derrapando ligeramente antes de llegar aún. Deténgase en el arcén. ¿Qué carajo? Susurró Bobby, agarrando las manos. Volante, sus nudillos blancos. ¿Qué? Él, guión bajo. ¿Eres tú? Su corazón latía con fuerza. Ahora, el miedo supera por completo su apatía previa. Este no era un ladrón. Este no era un fugitivo. Esto no fue humano. ¿Sabes lo que soy, Bobby? Él, dijo la criatura. En el fondo, has sabido, desde que me viste parado en el camino. Bobby comenzó a reír, un histérico. Sonido roto. No, 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 no. Finalmente, lo perdió. Eso es todo. Finalmente también bebí. Mucho y mi cerebro frito. Apretó su ojos cerrados, respiración rápida. Cuando abro mis ojos, te habrás ido. Te irás, porque no eres real. Nada de esto es real. Pero cuando Bobby abrió los ojos, el ser todavía estaba allí mirando. Espera, toca mi brazo, dijo el ser. ¿Qué? Toca mi brazo. Necesitas sentir que esto es real. Bobby vaciló. Suyos. Mano temblaba mientras alcanzaba lentamente. Al otro lado de la cabaña, una parte de él esperaba que la mano perforaría el aire vacío, demostrándolo. Fue todo una alucinación. Parte de él. Oré para que eso fuera exactamente lo que era. Suyos. Los dedos tocaron la piel del ser. Y. Bobby lo sintió. La textura era extraña. No como la piel humana. Fue más suave, más fresco, pero definitivamente sólido. Definitivamente real. Bobby tiró de su mano. De vuelta como si hubiera tocado fuego. Pánico. Subiendo en olas que amenazaban con asfixiarlo. Esto no puede ser, murmuró, ejecutando su mano sobre su rostro. Esto no puede ser real. Pero lo es, respondió el ser. Y sabes que lo es. Puedes sentir él. La verdad de ello, incluso si tu mente se resiste. Bobby miró fijamente hacia la puerta. Podía correr. Podía dejar el camión y huir. En la oscuridad. ¿Pero dónde? Fueron. En medio de la nada. Y además, si esa cosa quería lastimarlo, ya lo habría hecho. ¿Por qué yo? Bobby preguntó. Su voz se quebraba. De todas las personas en mundo. ¿Por qué un camionero borracho y arruinado? Porque llegaste a donde necesitabas estar. ¿Y dónde está eso? En el absoluto. Fondo. En el lugar donde no yace. Trabajo más largo, donde el escape se convierte en imposible. Bobby se quedó en silencio, procesando esas palabras. Una parte de él quería discutir, negar, seguir corriendo. Pero, otra parte, una parte profunda, había tratado de suprimir durante décadas. Susurró que, tal vez, solo tal vez, esto era exactamente lo que necesitaba. ¿Qué quieres de mí? Bobby finalmente preguntó, en voz baja. Vencido. Nada, no quiero. Cualquier cosa de ti, Bobby. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? El ser estaba en silencio. Por un momento, esos grandes ojos fijos en Bobby con algo que se parecía. Compasión. Porque de donde vengo, entendemos algo que los humanos tenemos. Olvidado. Entendemos sobre el dolor, sobre la elección, sobre lo que llamas el cielo y el infierno. Bobby sintió que algo se tensaba en su pecho al oír las palabras cielo y infierno. Había crecido escuchando sobre ellos. Lugares lejanos, juicio después de la muerte, salvación, condenación eterna. Mi padre era pastor, dijo Bobby. Su voz temblorosa predicó al respecto. Todas las semanas, fuego del infierno, tormento eterno, separación de Dios. Él dijo, la gente, como yo, borrachos, cobardes que abandonan sus familias, vayan allí cuando mueran. ¿Y crees eso? Bobby se encogió de hombros. Amargamente. No sé lo que creo. Pero si hay un lugar para personas que merecen sufrir para siempre. Definitivamente estoy en esa lista. El ser inclinó ligeramente la cabeza como si, considerando esas palabras. Bobby, ¿puedo? ¿Te hacen una pregunta? Lo que sea. Pregunte, ¿cómo te sientes ahora mismo en este momento? Bobby frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Describe lo que sientes dentro de ti ahora.
Bobby respiró hondo, sintiendo el peso familiar en su pecho, la culpa, que nunca se fue, el odio que él, dirigido a sí mismo todos los días. Siento, como, guión bajo, dijo honestamente. Siento, vacío, roto, como si no valiera nada, como, todo dentro de mí está podrido. ¿Y cómo? ¿Hace mucho tiempo que te has sentido así? Policía, pensamiento, años, décadas, tal vez. Desde mi madre murió, probablemente. El ser asintió, despacio. ¿Y cuándo imaginas el infierno? Bobby, ¿qué ves? Fuego, dolor, tormento, estar atrapado en un sufrimiento. Y eso es diferente de lo que acabas de describir. Las palabras. Golpeó a Bobby como un rayo. Abrió la boca para responder, pero no. Sonido salió porque de repente, para él, primera vez en su vida, entendió lo que el ser decía sin tener. Para decirlo directamente, estás diciendo, ¿eso? Bobby comenzó, pero su voz se apagó. No estoy diciendo nada. Sin embargo, el ser respondió suavemente, yo solo, pidiéndole que mire, que sienta, que se detenga, corriendo lo suficiente para ver lo que siempre está. Ha estado justo frente a ti. Bobby fieltro, lágrimas ardiendo en sus ojos. No lo hizo. Quiero llorar. No frente a esto. Criatura imposible. Pero algo. Dentro de él se agrietaba. Se rompía. Desmoronando. No sé si puedo hacerlo. Esto, admitió. Puedes, el ser. Dijo. Y lo harás porque por primera vez. Tiempo en tu vida, Bobby Walls. Eres. Listo para ver la verdad y cómo llegar. Fuera de él. Bobby se sentó allí, temblando. Ligeramente, sus manos todavía agarrando el volante. Miró fijamente la botella de whisky en el suelo, casi vacío, su refugio, su prisión. Luego miró, de vuelta al ser. Bobby tomó un profundo aliento, cada fibra de su ser. Le gritó que corriera, que agarrara él. Botella, para huir de nuevo. Pero lo fue, cansado, tan cansado de correr. Si estoy de acuerdo. Escuchar, dijo Bobby lentamente. ¿Lo hará? ¿Cambiar algo en mi vida? El ser asintió. Sigamos conduciendo. Y mientras, conducir, te mostraré algo sobre que siempre has conocido, pero nunca tuve el coraje de dirigirme. Policía, devolvió el camión a la carretera. Las manos aún temblaban. No sabía qué. Estaba a punto de oír, pero una parte de él, una parte profunda que había tratado de reprimir. Décadas, estaba desesperado por saber, incluso si dolía, incluso si lo destruía todo. Creía saberlo, porque nada podría ser peor que seguir viviendo, tal como era. Bobby condujo en silencio. Durante unos minutos, sus dedos apretados, el volante, su respiración todavía, harapiento. El camión atravesó él. Oscuridad del camino vacío, y al lado, esa criatura imposible esperaba, pacientemente. Pero cuanto más pensaba Bobby sobre lo que acababa de suceder, más. Su mente racional trató de recuperar control. Eso es ridículo, dijo Bobby. Dijo de repente, rompiendo el silencio. Yo, te toqué. Sentí algo. Pero, eso no prueba nada. Podría ser una alucinación táctil. Leí sobre, esa vez, personas que beben demasiado. Empezar a sentir cosas que no están ahí. El ser no respondió. El solo, visto. Y esta charla sobre el infierno, Bobby, continuó, su voz cada vez más fuerte, más defensivo. Eso es simplemente barato. Psicología. Estás jugando con mi culpa, sobre mi trasfondo religioso. Cualquier psicólogo haría eso. ¿Y tú? ¿Crees eso? Preguntó el ser con calma. Yo, no sé qué creer, Bobby. Admitido, pero corregido inmediatamente. Sí, pero sé que hay racionales. Explicaciones para todo esto. Ser, aceleró el camión como si podría escapar de sus propias dudas, aumentando la velocidad. ¿Sabes qué? Tal vez seas una especie de militar. Experimento. Tecnología avanzada. Hologramas, lo que sea. El gobierno no. Que, guión bajo, todo el tiempo. Realmente. ¿Crees eso, Bobby? Tiene más sentido.
que los extraterrestres. Bobby casi gritó. Eso tiene más sentido que una criatura de otro planeta eligiendo al azar a un borracho. Camionero para tener filosófico. Conversaciones sobre la vida y la muerte. Suyos. El corazón latía con fuerza ahora, no por miedo a el ser a su lado, pero por miedo a la verdad que comenzaba a formarse en su mente, una verdad que aún no estaba lista. Aceptar. Necesito parar, dijo Bobby, abruptamente. Necesito salir, respirar. Despeja mi cabeza. Pisó los frenos de golpe. De nuevo, tirando el camión hacia el arcén, tan fuerte que los neumáticos chirriaron. Sin esperando una respuesta, Bobby abrió la puerta y saltó, con las piernas casi cediendo cuando golpean el suelo. El aire frío de la mañana le golpeaba la cara como una bofetada. Bobby se alejó unos metros, desde el camión, con las manos en las rodillas, respirando con dificultad. Esto no es, murmuró para sí mismo. Esto no es real. Voy a despertar. Voy a despertar y descubrir que me caí, dormido al volante y esto fue todo. Solo un sueño inducido por el alcohol. Pero la noche era real. El frío era real. El sonido distante del viento soplando. Las montañas eran reales. Y allí dentro, el camión, esa criatura estaba quieta, sentado, esperando. Bobby se volvió y miró el camión. Podía ver silueta de la figura a través de la parabrisas, inmóvil, paciente. Para un momento, Bobby consideró simplemente caminar. Lejos. Deja el camión, deja la cosa. Camine hasta la siguiente ciudad y olvídese de cualquiera de los. Esto alguna vez sucedió. Pero, ¿dónde lo haría? ¿Ir? ¿Para hacer qué? De vuelta al mismo vacío. Vida, las mismas noches de borrachera, las mismas. Vacío aplastante. ¿Por qué estás haciendo? Bobby le gritó al camión, sabiendo. El ser podía oírlo. ¿Por qué no lo haces? Déjame en paz. ¿Por qué no te vas? ¿Lejos? La puerta del pasajero se abrió lentamente, y el ser salió del camión. A la tenue luz de las estrellas, parecía uniforme, más surrealista, incluso más imposible. También, alto, demasiado delgado, moviéndose de una manera que no era del todo humano. Bobby dio un paso, de vuelta instintivamente. El ser detenido a pocos metros de distancia, respetando el de Bobby. Espacio. Puedo irme, dicho el ser. Voz que resuena extrañamente en el vasto, vacío a su alrededor. Si eso es lo que realmente quieres, Bobby, me iré ahora, y nunca tendrás que pensar en esto de nuevo. Bobby abrió la boca para decir que sí, para despedir la cosa, para regrese a la cómoda seguridad de negación, pero las palabras no salieron. Pero antes de que decidas, el ser continuado, quiero que seas honesto sobre una cosa. ¿Qué? Policía, preguntó, su voz saliendo más débil que su intención. ¿Me tienes miedo? Oh, ¿tienes miedo de lo que pueda mostrarte? ¿Sobre ti? La pregunta cortó a Bobby, como un cuchillo. Se quedó allí temblando, en el frío de la mañana y me di cuenta, con creciente horror de que supiera que respuesta, no fue el alienígena el que asustó. No fue el devenir imposible. Real. Era la posibilidad de mirarse honestamente a sí mismo. Fue posibilidad de tener que admitir verdades. Había estado evitando toda su vida. Yo no quiero sentir esto, dijo Bobby. Suyos. Voz quebrada. No quiero mirar. Por favor, no me obligues a mirar. No puedo obligarte a hacer cualquier cosa. El ser respondió suavemente. Nadie puede. Eso fue siempre tu elección, Bobby. Mantener. Correr o finalmente detenerse. Bobby fieltro. Lágrimas calientes corrían por su rostro. Pero, va a doler. Sé que va a doler. Sí, dolerá mucho. Entonces, ¿por qué? ¿Haría eso? Porque alguien elegiría sentir dolor cuando simplemente no podían. ¿Lo sientes? El ser dio unos pasos más cerca, y Bobby no retrocedió. Ahora, porque el dolor que sientes cuando mirar es temporal, el ser explicado, pero el dolor que sientes cuando huyes dura para siempre. Ya lo sabes, policía.
Has estado cargando con este dolor durante 40 años y solo empeora. Nunca mejor. Bobby cayó de rodillas al costado de la carretera, sollozando abiertamente. Ahora, todos los muros que había construido, las defensas que erigió se estaban desmoronando. Inmediatamente, abandoné a mi madre, exclamó. Ella se estaba muriendo y me escapé, como un cobarde. ¿Qué clase de hijo hace ese? ¿Qué tipo de persona hace eso? Uno que tenía miedo, dijo el ser, arrodillado junto a Bobby. Uno que fue, lastimando, uno que no tenía las herramientas para lidiar con lo que estaba sintiendo. Mi padre tenía razón sobre mí, dijo Bobby, continuado. Las palabras que brotan ahora, como el agua de una presa rota. Dijo que yo era débil, que era egoísta, que iría al infierno si no cambiaba. Y tenía razón. Soy todas esas cosas. Bobby, mírame. Bobby levantó el suyo. Cabeza, sus ojos rojos e hinchados, y encontró esos ojos grandes e imposibles fijos en él, con algo que solo podía ser descrito como pura compasión. Tu padre estaba equivocado, dijo el ser, firmemente, no sobre tus acciones. Las acciones causaron dolor. Eso es cierto, pero estaba equivocado acerca de quién eres, y él estaba equivocado sobre el infierno. ¿Cómo puedes saberlo? Eso, Bobby susurró, porque veo, tú, Bobby Walls. No es la versión que mostrarle al mundo, no es la versión que odiar. Veo quién eres realmente debajo. Todas esas capas de dolor y culpa. Y no hay nada podrido allí. Solo un hombre roto que nunca aprendió a sanar. Bobby quería creer esas palabras. Dios, cómo quería creerles. Pero décadas de autodesprecio no desaparecen. Con una conversación, no importa cómo. Imposible la fuente. No sé si puede hacer esto, admitió Bobby. No. Saber si soy lo suficientemente fuerte. Tú no. Tienen que ser fuertes, dicho el ser. Tú. Solo tienes que estar dispuesto. Dispuesto a mirar, dispuesto a sentir, dispuesto a... Finalmente deja de correr. Bobby se arrodilló allí. Durante mucho tiempo. Lo más importante. Decisión de su vida colgando. Precariamente en la balanza. Parte de él. Todavía quería correr, agarrar la botella, enterrarlo todo de nuevo bajo capas de entumecimiento químico. Pero otra parte, pequeña pero creciente, susurró que, tal vez, solo tal vez, había otro sentido. Si hago esto, Bobby finalmente dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Si yo, deja de huir y mira de verdad. ¿Me enseñas cómo salir? ¿Cómo parar? ¿Te sientes así? Te lo mostraré. Algo mejor, el ser prometido. Te mostraré que nunca lo necesitaste. Salir, porque lo que piensas es prisión. Es en realidad la puerta. Solo necesitas. Aprende a verlo. Bobby no lo hizo del todo. Entiendo lo que eso significaba, pero algo sobre la forma en que hablaba el ser, algo sobre la certeza absoluta de esa voz imposible, hizo que Bobby, quiero probar. Está bien, dijo, poniéndose de pie, lentamente. Sus piernas aún temblaban. Está bien, lo intentaré. El ser también se levantó, y juntos caminaron de regreso al camión. Bobby subió primero, esperando el ser a seguir. Una vez que ambos fueron adentro, Bobby encendió el motor, pero todavía no puso el camión en marcha. Antes de comenzar, dijo Bobby, inténtalo. Si esto es demasiado, si no puedo, manéjalo, te detendrás. El ser lo miró durante un largo momento antes de responder. Cada vez que nos pides que nos detengamos, Bobby, nos detenemos. Esto nunca se trató de yo forzándote. Se trata de ti. Finalmente estar listo para verte a ti mismo. Bobby asintió, puso el camión en la carretera y comenzó a conducir de nuevo. Esta vez, él no estaba huyendo. Se dirigía hacia algo que le asustaba más que cualquier extraterrestre. Se dirigía hacia sí mismo. Bobby condujo por algunos más millas. El silencio dentro de la cabina, pesado, pero no incómodo, había hecho
la decisión de escuchar, pero no hubo. Todavía una parte de él que se aferraba a la última esperanza de que todo esto fuera algún tipo de ilusión elaborada. Todavía no lo haces. Cree completamente que soy real, ¿verdad? Preguntó el ser, rompiendo el silencio. Bobby dudó antes de responder. Yo, no sé. Te toqué, te vi, pero mi mente sigue buscando explicaciones. Es difícil de aceptar. Algo tan imposible. Ya veo. Tu especie depende demasiado de lo que pueden ver y tocar. Necesitan prueba de concreto. ¿Y me culpas? ¿Policía? Preguntó a la defensiva. No, pero antes de mostrarlo. Lo que vine a mostrarte, necesitas. Esté absolutamente seguro de que esto es real. Porque si una parte de ti todavía piensa, es un sueño o una alucinación, no absorberá lo que necesita escuchar. Bobby frunció el ceño. ¿Y cómo planeas? ¿Convencerme? El ser guardó silencio durante un tiempo. Momento, como si considerara algo. Luego dijo, detengan el camión. Necesito mostrarte algo que pondrá fin a. Sin duda. Bobby sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero obedeció. Redujo la velocidad y tiró. Al costado de la carretera nuevamente. Tiempo, cuando apagó el motor, él. El silencio a su alrededor era casi absoluto. Solo el sonido lejano del viento, cortando la extensión vacía de Colorado. Sale camión, dijo él, siendo instruido suavemente. Y trae tu linterna. Bobby agarró el linterna que guardaba debajo del asiento y salió. Sus piernas aún temblaban. Él, salir también, y juntos, caminó unos metros lejos del camión para un área abierta al lado de la carretera. ¿Qué son? ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Bobby, su voz, sonando pequeño en la inmensidad de la noche. Necesitas pruebas físicas, dijo él. ¿Qué se dice? Algo que no puede ser explicado por alcohol, alucinaciones o tecnología humana. Algo innegable. El ser levantó una mano a la noche. Cielo. Bobby siguió el gesto con el suyo. Ojos, viendo solo estrellas y oscuridad. Y entonces algo cambió. En el cielo comenzó a aparecer una luz. No era un estrella, no era un avión. Fue algo completamente diferente. Un suave luminosidad que crecía en intensidad, moviéndose imposiblemente, cambiando de dirección en ángulos que desafiaban todas las leyes de la física. Bobby lo sabía. ¿Qué demonios? Policía, susurró, la linterna cayendo de su mano. La luz descendió lentamente. Próximo. Y a medida que se acercaba, Bobby, pude ver que no era solo luz. Eso, era una estructura, algo sólido con una forma definida, pero imposible de describir adecuadamente. Era como si sus ojos no podían procesar completamente lo que estaban viendo. El objeto se detuvo alrededor de 50 m sobre ellos, suspendidos en el aire, en silencio, sin sonido de motor, sin chorro, empuje, nada que explique cómo fue. Allí, Bobby cayó de rodillas, no de miedo, sino por pura conmoción. Sus piernas simplemente se rindió. Miró hacia arriba, con la boca abierto, incapaz de procesar lo que era. Vista. Eso es. Las palabras murieron en su garganta. Mi barco, dijo el ser. Calmadamente. Vine en él, y ahora lo sabes. Sin lugar a dudas de que esto es real. La nave comenzó a emitir una luz más brillante, y Bobby tuvo que protegerse. Sus ojos. Cuando la luz se atenuó, vio patrones en la superficie del objeto, símbolos o marcas que parecían moverse, palpitando con vida propia. Y, luego, tan silenciosamente como había aparecido, el barco comenzó a elevarse de nuevo, acelerando velocidades imposibles hasta desapareció por completo en la noche. Cielo, dejando solo las estrellas atrás. Bobby yacía allí, arrodillado sobre el duro suelo al lado de la carretera, tembloroso, violentamente. No se podía negar. Ya, no había racionalidad, explicación, sin teoría de la conspiración, no. Alucinación que podría haber creado. Era real. Todo era real. ¿Me crees ahora? Preguntó el ser. Suavemente.
Bobby no pudo responder verbalmente. Él solo asintió. Las lágrimas corrían por su cara de nuevo, pero esta vez no lo fueron. Lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo más grande, algo que no podía. Nombre, asombro, terror, revelación. El ser extendió la mano y tocó el hombro de Bobby. De nuevo, y esa misma ola de calor, esa misma sensación de paz imposible, corrió a través de él. Bobby, levántate. El ser dicho, tenemos mucho que hablar, y finalmente estás listo para. Realmente escucha. Bobby luchó por sus pies. Sus piernas casi ceden de nuevo. El ser lo mantuvo firme hasta que recuperó el equilibrio. ¿Por qué? ¿Policía? Preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué mostrarme? ¿Por qué probarlo? ¿Por qué lo que soy? Voy a mostrarte ahora sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre el cielo y el infierno. Es tan difícil de aceptar como él. Existencia de vida extraterrestre. Sí, no me creíste completamente. Tú. Descartaría todo lo que dije como ilusión. Pero ahora sé que estás real. Bobby terminó de entender. Exactamente. Y si soy real, entonces lo que soy, a punto de decírtelo, también es real. No lo es teoría, no es filosofía, no lo es predicación religiosa. Es la verdad, Bobby. Verdad sobre cómo funciona la existencia humana. Verdad que tu especie ha olvidado. Pero eso siempre ha estado ahí. Policía. Miró hacia el cielo donde el barco había desaparecido. Una parte de él quería gritar, quería reír histéricamente, quería correr en círculos, procesando el magnitud de lo que acababa de presenciar. Pero otra parte, la parte que fue escuchar al ser, fue extrañamente calma, como si finalmente, después de décadas de confusión y dolor, algo estaba a punto de, para que tenga sentido. Volvamos al camión, sugirió el ser. Lo que yo tengo que demostrar que ahora no requiere barcos o luces en el cielo. Simplemente requiere que estés dispuesto a mirar adentro. Regresaron en silencio. Bobby cogió la linterna de la suelo, notando distraídamente que sus manos todavía temblaban. Cuando entraron en el camión, se sentó por un largo momento. Antes de arrancar el motor, solo. Tratamiento. Bobby, el ser dijo, devolviendo su atención. ¿Hay alguna duda en tu mente en este momento sobre si esto es real? Bobby sacudió su. Dirígete lentamente. No, no hay duda. Ya. Así que ahora puedo preguntarte. ¿Estás listo para ver la verdad sobre los tuyos? Vida tan claramente como acabas de ver eso. ¿Navío? Bobby respiró hondo. El último, parte del que quería correr, había sido quemado por la evidencia imposible. Acababa de presenciar. No había ningún lugar dejados correr, ni en la realidad externa, ni en la realidad interna. Sí, dijo, su voz firme por primera vez, desde que comenzó este viaje. Estoy listo. Muéstramelo. El ser asintió. Entonces vamos a. Comience con la pregunta más importante. Nunca has respondido honestamente. ¿Cuál? ¿Qué crees que realmente mereces? ¿Bobby Walls? ¿Y por qué? La pregunta golpeó. A Bobby le gusta un puñetazo. Porque conocía a él. Respuesta. Siempre lo había sabido. Simplemente nunca tuvo el coraje de admitirlo en voz alta. Yo. Merecen sufrir, dijo Bobby, las palabras saliendo en un susurro de caballo. Me lo merezco, cada gramo de dolor que siento. Me merezco estar solo. Me merezco el infierno. ¿Y por qué? ¿Crees eso? Bobby cerró los ojos, sintiendo el peso de 40 años de culpa, aplastando su pecho. Porque abandoné mi madre cuando más me necesitaba. Porque elegí mi propia libertad sobre ella. Vida, porque soy egoísta, cobarde, y exactamente el tipo de persona que mi padre siempre dije que lo era. Abre los ojos. Bobby, dijo el ser en voz baja. Policía, lo abrió. Ahora, escúchame con atención, porque lo que estoy a punto de decirte cambia todo. Tienes razón acerca de una cosa. Realmente estás viviendo en infierno, pero te equivocas sobre por qué. Y, estás equivocado sobre cómo salir. Policía, tragado, esperando. No estás en el infierno por lo que hiciste.
El ser, continuado. Estás en el infierno por lo que decidiste creer, después de lo que hiciste. Y eso, la diferencia, Bobby, lo es todo. Policía, se quedó en silencio, procesando el ser. Palabras, volvió a poner el camión en él. Carretera, conduciendo ahora despacio, como si la velocidad importaba menos que la conversación que él estaba a punto de tener. No entiendo. Bobby finalmente dijo. ¿Cómo no va a hacerlo? Sobre lo que hice, abandoné a mi madre. Sucedió. Es real. Sí, lo hizo. Él. Siendo acordado. Hiciste una elección cuando. Fueron 17. Una elección egoísta motivada por miedo y deseo de libertad. Eso es un hecho. Bobby sintió la culpa familiar. Apretar su pecho. Entonces, ¿cómo no va a ser así? ¿Sé sobre eso? Porque Bobby, una acción, no define quién eres para siempre. Pero, la historia que cuenta sobre esa acción, la creencia que construyes a su alrededor de que te define y te aprisiona. Policía, frunció el ceño. ¿Estás diciendo que deberías simplemente? ¿Olvidaste lo que hice? Finge que no lo hace. Materia. No, respondió el ser pacientemente. Estoy diciendo algo completamente diferente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sientes cuando piensas en tu madre? Bobby no tuvo que pensar. Él. La respuesta llegó al instante, visceralmente. Culpa, odio a sí mismo, vergüenza. ¿Y cuánto tiempo te has sentido así? Desde que murió. 41 años. Y en 41 años, Bobby. ¿Esa culpa trajo de vuelta a tu madre? Bobby parpadeó, confundido por la pregunta. ¿Qué? No, claro que no. Trajo. ¿Su paz? Está muerta. Ella trae. Nada. Así que el ser continuó suavemente. 41 años de culpa, de odio a sí mismo, de castigo autoimpuesto, y nada de eso. Cambió el pasado. Nada de eso honrado. Tu madre. Nada de eso le hizo a nadie. Bien. Correcto. Bobby abrió la boca para discutir, pero no pudo porque era verdadero. 41 años de sufrimiento y nada había cambiado. Nada había mejorado. Pero merezco sufrir, insistió Bobby. Su voz sonaba menos convencida ahora. Yo. Hizo algo terrible. ¿Quién te lo dijo? ¿Ese? El ser preguntado. ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Tú que mereces sufrir? ¿Dónde viene esa creencia? Policía. Pensamiento. Los pecadores deben pagar por sus pecados. Aquellos que hacen el mal merecen castigo. ¿Y crees eso? Yo. Siempre he creído. Entonces, déjame decirte algo sobre el Creador que tu iglesia nunca te enseñó correctamente. La que se dice. Y había algo en su voz que hizo que Bobby pagara por completo. Atención. Lo que llamas Dios, el Creador de todo, no es un juez sentado en un trono esperando para condenarte. Él, el Creador, es puro amor, infinito, abundancia, aceptación absoluta. Policía, sintió que algo se agitaba dentro de él. Pero él, la Biblia habla del juicio, del infierno, sobre el castigo. La Biblia fue escrita e interpretado por los humanos, el ser, explicó. Y los humanos, con todo lo debido respeto, a menudo proyectan sus propios miedos y necesidad de control sobre lo divino. Crearon un Dios a su propia imagen, no al revés. Entonces, ¿estás decir que Dios no me castiga? Estoy diciendo, el Creador nunca te castigó, Bobby. Tú eres el que te castiga a ti mismo, y lo has estado haciendo durante décadas. Policía, sintió que las lágrimas ardían de nuevo. Pero lo hice. Algo terrible. Sí, lo hizo. Y causó dolor. Pero Bobby, escúchame, cuidadosamente. El Creador no te ama. Menos por eso. El amor no es condicional. No lo es. Algo que gana siendo bueno perdiendo. Cometiendo errores. Es constante. Infinito, omnipresente. Entonces, ¿por qué te sientes tan separado? Bobby preguntó, su voz quebrada. ¿Por qué me siento tan lejos? ¿De Dios? ¿Por qué elegiste separarte? Tú mismo, dijo el ser suavemente. No, físicamente, pero mentalmente, emocionalmente. Cada vez que te odias a ti mismo, cada vez, te castigas con culpa. Cada
Tiempo que bebes para escapar de ti mismo. Tú. Se están alejando del amor del Creador, no porque se haya apartado de ti, sino porque te has apartado de él. Bobby volvió a estacionar el camión, incapaz de conducir. Mientras procesaba esos palabras, desafiaron todo lo que había. Aprendió todo lo que había creído en su vida entera. ¿Cómo me escapo? ¿Policía? Preguntó. A través de tus pensamientos, a través de tus sentimientos, Bobby. ¿Conoces él? Emociones que te separan de la divino. Bobby negó con la cabeza. Enojo, odio, juicio, rencor, miedo, culpa, especialmente la culpa. Estas emociones son bajas. Frecuencia. Te tiran hacia abajo, te separan de la fuente de todo lo que es bueno. Y cuando vives en estas emociones, constantemente, vives en el infierno. Policía. Terminado. Entendiendo comenzando a amanecer. Exactamente. El infierno no es un físico lugar con fuego y demonios. El infierno es un estado interno de separación de lo divino. Amar. Y esta separación no se impone. Por Dios. Es elegido por ti momento por momento a través de lo que decides sentir. Y piensa. Bobby miró sus manos en el volante. Fueron temblando ligeramente. Pero, ¿cómo me detengo? ¿Te sientes culpable? ¿Cómo elijo simplemente no sentir algo que he sentido por décadas? Esa es la pregunta equivocada. Él. Dicho esto, no dejas de sentir culpa. Tratando de no sentir culpa. Tú. Transforma la culpa mirándola. Honestamente y entendiéndolo para qué. Realmente lo es. ¿Y qué es ella? Culpa. Bobby. No es un castigo divino. Es un indicador de que violaste tus propios valores. Valorabas a la familia, lealtad, cuidado y cuando abandonaste tu madre, violaste esos valores. La culpa vino a decirte que esto no es alineado con lo que quieres ser. Policía asintió lentamente. Eso tenía sentido. Culpa tenía un propósito. El ser continuó. Eso se suponía que te haría detenerte. Reconoce tu error y haz cosas de manera diferente en el futuro. Pero en lugar de usar la culpa de esa manera, la convertiste en una identidad. En lugar de decir yo, hiciste algo mal, empezaste a decir, soy algo malo y veo él. Diferencia. Bobby lo vio y él. La diferencia fue enorme. Así que no soy malo. Persona. Eres una persona que lo hizo. Algo malo cuando eras joven. Asustados y sin las herramientas para lidiar con una situación imposible. Eso hace que eres humano, Bobby. No te convierte en un monstruo. Bobby sintió que algo comenzaba a se agrietan dentro de él, como el hielo que se derrite después de un invierno demasiado largo. Pero mi padre dijo, tu padre se equivocó, dijo el ser. Interrumpió suavemente. Él te amaba a su manera, pero él estaba atrapado en la misma. Creencias limitantes que ahora te frenan. Creía en un Dios castigador porque eso es lo que le enseñaron, y aprobó esa creencia en ti. Así que todo lo que se le enseñó sobre el cielo y el infierno, incorrecto, no del todo equivocado, solo, incompleto. El cielo y el infierno existen, Bobby, pero no son futuro, destinos, son estados presentes. Tú creas tu cielo o tu infierno por lo que eliges pensar y sentir. Bobby fue, en silencio, asimilándolo. Era mucho para proceso, toda una vida de creencias. Desafiado en una conversación. Tú, dijo que el creador es el amor. Bobby finalmente. Dicho, pero si él es amor, ¿por qué lo hace? ¿Permitir el sufrimiento? ¿Por qué lo permite? Gente como yo para vivir en un infierno interno. Durante décadas, porque el creador dio tu libre albedrío. El ser explicado. Tú, tener absoluta libertad para elegir tu pensamientos, tus sentimientos, tus creencias. El Creador no interfiere con eso, no porque no le importe, sino porque te ama lo suficiente como para dejarte. Experimenta, aprende y crece a través de tus propias elecciones. Pero, ¿y si elijo mal? No hay elección incorrecta en absoluto. Letra chica. Solo hay elección que trae. Estás más cerca o más lejos del amor, paz y alegría. Y tú siempre, siempre, tener la oportunidad de elegir de nuevo. Bobby miró por la ventana a la
Oscuridad afuera. En algún lugar de la distancia, la primera luz del amanecer fue, comenzando a iluminar el horizonte. Él, toda la noche y, en cierto modo, cubrió más que solo millas de carretera. Mencionaste las sombras antes, dijo Bobby. Dicho, ¿qué son esas sombras? El ser asintió como si esperara esta pregunta. Ah, sí, las sombras. Bobby, este es, quizás la lección más importante que necesito, para enseñarte. ¿Qué son? Las sombras son las partes de ti que rechazas, él, partes que juzgas como malas, incorrectas, indigno, y cuanto más intentas esconderte. Ignóralos, ignóralos, huye de ellos. Más poder tienen sobre mí, dijo Bobby, terminado, recordando él. Palabras anteriores. Exactamente. Has sido, viviendo tu infierno personal, no solo, por la culpa, pero por todos. Las sombras sin curar que llevas. Y, hay uno en particular que está en la raíz de todo tu sufrimiento. Policía. Sintió que aumentaba el miedo. ¿Cuál? Tu sombra, de autocondenación. El joven de 17 años. Niño que se escapó. Lo odias, Bobby. Lo odias tan intensamente que nunca. Le permitió crecer, aprender, sanar. Lo mantuviste congelado en ese momento. Eternamente culpable, eternamente condenado. Bobby sintió que las lágrimas fluían libremente ahora, porque se lo merecía. No, el ser, dijo con firmeza, no se lo merecía. Él era un niño asustado haciendo lo mejor que podía. Podía con lo que tenía. Y hasta que tú, perdona a ese chico, hasta que lo aceptes. Sombra con compasión en lugar de odio. Seguirás viviendo en el infierno que creaste. ¿Cómo hago esto? Policía, pregunto desesperadamente. ¿Cómo perdono? ¿Algo tan terrible? Te lo mostraré. El ser prometido. Pero primero, necesitas, para entender una última cosa sobre el cielo y el infierno. ¿Qué? El cielo no es un recompensa futura por ser bueno. El cielo es un estado de unión con el amor divino. Y, accedes a ese estado no a través de perfección, sino a través de la aceptación. Aceptación de ti mismo, de tus defectos, de tu humanidad. Cuando dejas de juzgar, cuando dejas de condenar, tú mismo, cuando finalmente elijas amor propio sobre el odio a mí mismo, haciendo de infierno al cielo, susurró Bobby. Comprensión finalmente. Sí, y Bobby, puedes comenzar esa escalada ahora. Momento. No tienes que esperar a la muerte, o el juicio final o cualquier otra cosa. El cielo siempre ha estado disponible. Tú, solo tienes que elegirlo. Bobby miró. El ser, esos ojos grandes e imposibles, que lo vio con absoluta claridad. Y, por primera vez en 41 años, Bobby, Walsh permitió una posibilidad diferente de entra en su mente, la posibilidad de que él no estaba condenado, la posibilidad de que el perdón era posible, posibilidad de que el infierno no fuera eterno, pero solo hasta que decidió irse. Muéstrame cómo, suplicó Bobby, con su voz, firme a pesar de las lágrimas. Muéstrame cómo, para sanar estas sombras. Muéstrame cómo. Sal del infierno que he construido. Sonreír, ese sutil, extraño. Sonríe, pero llena de infinita compasión. Entonces comencemos. El sol estaba comenzando a elevarse sobre el horizonte, teñir el cielo con tonos de naranja y rosa. Bobby conducía con más calma. Ahora, la tensión en sus hombros, comenzando a relajarse por primera vez en décadas. Estaba listo para escuchar. Lo haré. Enseñarte algo que pocos de tu especie. Entender. El ser comenzó a pensar en cómo la existencia humana realmente funciona. Acerca de la poder que siempre has tenido pero que nunca conociste. Modo de empleo. Bobby asintió, esperando. Ave, ¿alguna vez escuchaste que los pensamientos crean realidad? Sí, respondió Bobby. Pero yo siempre pensé que era autoayuda. Tontería. No es, es un verdad fundamental del universo, pero no de la forma en que la mayoría de la gente piensa. Es no magia instantánea. Es algo profundo. El ser se detuvo como si eligiera sus palabras con cuidado. Bobby, cada
El pensamiento que tienes lleva una frecuencia. Pensamientos de amor, gratitud, alegría, paz. Estas son altas frecuencias. Se conectan, tú al Creador, a la fuente de todo. Está bien. Cuando vives en estos frecuencias, literalmente vives. Cielo y pensamientos de odio, miedo, culpa, estas son bajas frecuencias. El que se está agregando, te separan. Y cuando vives en estas frecuencias, constantemente vives en el infierno. No, metafóricamente, Bobby, literalmente. Usted, estado interno, tu experiencia de vida, tu realidad emocional, todo esto es determinado por la frecuencia con la que vibrar. Bobby absorbió eso. Así que cuando yo me odio a mí mismo, cuando me siento culpable todo el tiempo, estás eligiendo el momento del infierno. Momento. Y el universo, el creador, no te juzga por ello. Simplemente da. Es exactamente lo que pides a través de sus vibraciones. Pero no pedí esto conscientemente. Bobby protestó. No quiero vivir. Así. Conscientemente. No. Pero, inconscientemente, Bobby, has estado pidiendo un castigo de 41 años. Cada pensamiento de odio a sí mismo es una solicitud al universo. Muéstrame que soy indigno. Muéstrame que lo merezco. Sufrir. Y el universo, que siempre responde, dice, como quieras. Bobby Fieltro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Porque, era cierto, había estado pidiendo dolor. Con cada pensamiento autodestructivo. Entonces, ¿cómo cambio esto? Preguntó Bobby. ¿Cómo cambio décadas de programación? A través de la elección consciente, el ser explicado, y a través del revestimiento. Tus sombras. Déjame mostrarte algo importante sobre esas sombras, Bobby. No son tus enemigos. No, no. Cada sombra que llevas, la parte rechazada de ti mismo lleva una clave para tu liberación. La culpa que sientes apunta a tus valores de familia y lealtad. La ira que, suprimir puntos a límites que tienen. Ha sido violado. El miedo que escondes puntos a áreas donde necesitas crecer. Policía, nunca lo había pensado de esa manera. Siempre he visto estas emociones como enemigas de ser destruido o enterrado. Y cuando mira estas sombras, el ser continuado, cuando los aceptas en su lugar, de rechazarlos, algo mágico sucede. Se transforman. La culpa se vuelve en responsabilidad consciente. La ira se convierte en fuerza. El miedo se convierte en coraje. ¿Cómo es posible? Porque la oscuridad no es él. Ausencia de luz, Bobby. Es luz no reconocida. Cada sombra de el tuyo tiene luz dentro de él. Solo tienes tener el coraje de mirar. El ser se volvió hacia Bobby por completo. Voy a guiarlo a través de algo ahora. Algo que dolerá, pero también liberarte. ¿Estás listo? Bobby tomó un. Respira profundamente. Sí. Cierra los ojos. Guardar. Conduciendo. Pero cierra los ojos por dentro. Ir. Dentro de ti mismo. Bobby hizo lo que. Instruido. Manteniendo sus ojos físicos en el camino, pero dirigiendo su atención interior. Ahora, el ser dijo en voz baja. Quiero que te imagines a ese joven de 17 años. Muchacho, el Bobby que se escapó. ¿Puedes ver? Él. Bobby vaciló, inmediatamente. Resistencia se levantó, pero se obligó a sí mismo. Profundo. Y luego lo vio. Un delgado niño asustado, ojos llenos de miedo, y un anhelo de libertad. Ya veo. Bobby susurró. Míralo sin juicio. Solo mira. ¿Qué notas? Bobby miró, y por primera vez en 41 años, realmente vio. No es un monstruo, no un cobarde irredimible, sino un niño perdido aterrorizado haciendo lo único, algo que sabía hacer. Torre, él es asustado, dijo Bobby, con la voz quebrada. Tan asustado. Sí, ¿y qué necesitaba en ese momento? Bobby, ¿qué asustó eso? ¿Necesitas un niño? Las lágrimas comenzaron a caer libremente. Ahora, necesitaba que alguien se lo dijera. Estuvo bien, que no estaba mal por ser asustado, que solo era humano,
¿Y quién? ¿Puedes dárselo ahora? Yo, Bobby, susurró. Entonces puedo dar. Perdona eso, muchacho. Bobby, abraza esa sombra. Díselo. Entiendes que no lo odias. Más, que hizo lo mejor que pudo. Bobby sintió que algo se rompía dentro de él, como una presa que finalmente cede. Y, a través de profundos sollozos, habló Ala, un chico de 17 años que había llevado como un prisión durante décadas. Te perdono, dijo Bobby, las palabras que vienen de lo profundo, dentro de su alma. Tenías miedo. Tú, eran solo un niño. Ahora lo entiendo. Yo, ya no te odio. Yo te amo. Y en el momento en que esas palabras salieron a la luz, Bobby sintió algo extraordinario. Un ligereza física, como si fuera se había quitado el peso de sus hombros, la culpa que había cargado durante 41 años, que se habían convertido en una parte tan importante. De él apenas lo notaba ya. Era repentinamente más ligero, significativamente más ligero. ¿Qué fue eso? Bobby preguntó casi jadeante. Acabas de curar una sombra. El ser explicado. Y había algo así como orgullo en su voz. Tú, miró la parte más rechazada de tú mismo y eligió el amor sobre el odio. Y, al hacerlo, transmutaste la oscuridad en luz. Bobby sintió algo que no se había sentido en décadas. Algo que él, olvidado era posible. Levedad, paz, todavía no está completo, pero es un vistazo. Una promesa, pero aún hay más. Policía, dijo, dándose cuenta de que todavía hay dolor. Sí, porque tienes más sombras, más piezas rechazadas. Pero Bobby, tú solo, demuéstrate a ti mismo que es posible. Curarlos. Uno a la vez, puedes levantarte del infierno que construiste. Y cada uno, curar, tu frecuencia aumenta. Te mueves más cerca del Creador. Te vas del infierno y entra en el cielo, no después de la muerte. Policía, ahora, mientras vives, Bobby condujo, en silencio durante unos minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de experimentado. Una sola opción para perdonar. Y algo fundamental había cambiado. Dentro de él, dijiste que los pensamientos crean realidad, dijo finalmente Bobby. Explicar, más lejos. ¿Cómo funciona eso? Usted, los pensamientos generan emociones. El ser, explicó. Estas emociones generan frecuencias y estas frecuencias determina lo que atraes a tu vida, no mágicamente, sino a través de cómo percibir el mundo, qué oportunidades. Te das cuenta de las acciones que tomas. Entonces, sí, yo cambio mis pensamientos, tú cambias tu frecuencia, y al cambiar tu frecuencia, cambias tu experiencia de vida. Es por eso que dos personas pueden vivir en situaciones idénticas y han diferentes experiencias. Uno ve el infierno, el otro ve una oportunidad. Todo depende de la frecuencia con la que están vibrando. Bobby pensó de nuevo. Su vida, décadas de autoinfligimiento, miseria. Entonces, podría haber elegido de manera diferente todo el tiempo. Sí, pero tú no sabía cómo. Nadie te enseñó. Usted, Iglesia te enseñó a temer a Dios, no a conéctate con Él a través del amor. Usted, Padre te enseñó culpa, no consciente, responsabilidad. Hiciste lo mejor con lo que tenías. Y ahora lo sabes. Y, el conocimiento trae responsabilidad. A partir de este día, Bobby, el pensamiento es una elección. Cada emoción es una elección. Tú eliges el cielo o el infierno. Miles de veces al día por lo que elige enfocarte en. ¿Es así de simple? Simple, sí. Fácil, no. Tienes 41 años. De programación para deshacer. Patrones antiguos. Eso surgirá automáticamente. Pero cada tiempo que notas el pensamiento destructivo y elige conscientemente uno diferente. Tú. Están eligiendo el cielo. Está subiendo. En frecuencia. Bobby sintió que aumentaba la esperanza. Dentro de él, una emoción tan extraña que casi no lo reconocí. ¿Hay un practicar? Preguntó Bobby. ¿Algo que puedo hacer a diario? Sí, todas las mañanas antes de ti.
Bebe. Antes de hacer cualquier cosa, haces 3 elecciones conscientes. Primero, usted. Elige un pensamiento de gratitud. Algo, cualquier cosa que seas, agradecido por. Esto aumenta su frecuencia. Al instante, Bobby asintió, absorbente. En segundo lugar, eliges un pensamiento de amor propio, algo que aprecias, sobre ti mismo, no sobre tus acciones, sino sobre quién eres. Esto vuelve a conectar, tú con el Creador. Y tercero, tú eliges una intención para el día. No, un objetivo externo, pero un estado interno. Hoy elijo la paz o hoy elijo amor o hoy elijo coraje. Y entonces, a lo largo del día, vuelves a eso. Intención cada vez que te das cuenta, deslizándose hacia las bajas frecuencias. Y lo hace. ¿Funciona, Bobby? Esto no solo funciona. Transforma. En cuestión de semanas. Observe las diferencias. En cuestión de meses. No reconocerá tu vida. No porque las circunstancias externas han cambiado, pero porque tú has cambiado. Internamente. Y cuando cambias, internamente, el mundo exterior se ajusta. Bobby terminó de entender. Exactamente. No estás a merced del mundo. Policía, tú eres el creador de tu experiencia a través de tus elecciones internas. Siempre lo has sido. Simplemente no lo hiciste. Lo sé. El sol era completamente visible ahora, bañando el camino con luz dorada. Policía, lo miró y sintió algo que no lo había sentido desde que era un niño. Oh, posibilidad de belleza. Una última cosa, dicho esto, sobre el Creador. Probar, el Creador no está lejos, sentado en un trono celestial, juzgándote. El Creador está dentro de ti. Él es la fuente de vida que fluye a través de ti. Cuando te conectas con el amor, gratitud y paz, eres literalmente conectando con Dios. Así que Dios siempre ha estado aquí, siempre. Solo estabas mirando, en el lugar equivocado, buscando en el cielo, por algo que siempre estuvo dentro. Bobby sintió lágrimas de algo por completo. Nuevo ahora. No dolor, no culpa, pero reverencia, asombro, conexión. Desperdicié tanto. Mucho tiempo, dijo Bobby con tristeza. No, él, siendo corregido suavemente. Necesitabas esto. Es hora de estar listo. Necesitabas hundirte para profundidades absolutas antes de que finalmente fueras listo para levantarse. No fue un desperdicio, Bobby. Fue un viaje necesario. Bobby condujo, en silencio durante unas pocas millas más, absorbiendo todo lo que había aprendido. Él echó un vistazo a la botella de whisky en él, molido, todavía con algo de líquido en él, y se dio cuenta de algo sorprendente. Él no quería beber. Por primera vez, en décadas, el deseo compulsivo. La necesidad simplemente no estaba allí. Te diste cuenta. El ser dicho, sonriendo. La bebida, Bobby susurró. No lo quiero, porque estabas bebiendo para escapar de las sombras. Pero ahora que has empezado, curarlos, la necesidad de impartir lecciones. Cada sombra curada, menos necesitas. Anestesia. Bobby agarró la botella y, sin dudarlo, rodó por él. Ventana y la tiró. Escuchó el sonido de vidrios rompiéndose en la carretera. Detrás de él. Ya no necesito esto, dijo con firmeza. No, él está de acuerdo. No es necesario. Bobby condujo hasta que llegó a su destino final, en Denver, donde se encontraba. Se supone que debe hacer la entrega. El sol estaba completamente listo ahora, y por primera vez, en años, Bobby notó lo hermoso que era. Era realmente hermoso. Aparcó él y apagó el motor. Para un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente, sentado allí en el cómodo silencio de alguien que había compartido algo profundo. «Te vas ahora», dijo Bobby. No era una pregunta, fue una declaración. «Sí», respondió el ser. «Mi trabajo aquí está completo». Bobby sintió una tensión en su pecho, pero no era miedo. Fue gratitud mezclada con algo como anhelo anticipatorio. «No sé cómo. Para agradecerte», dijo Bobby, con voz tembloroso. «Me salvaste. Literalmente salvado. Me
No, el ser corregido suavemente. Yo, solo te mostró lo que necesitabas ver. Salvación. Policía. Te hiciste a ti mismo cuando elegiste mirar en lugar de correr. Cuando elegiste el amor en lugar del odio. Cuando eligió el perdón en lugar del castigo. Eso era todo lo que tenías. Bobby negó con la cabeza, lágrimas en sus ojos de nuevo. Pero estos fueron buenas lágrimas, lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que solo podía describir como renacimiento. ¿Qué hago ahora?, preguntó Bobby. ¿Cómo continúo con esto? ¿Solo? ¿Recuerdas las prácticas que te enseñó? Sí, gratitud, amor propio, intención diaria. Hazlo religiosamente. Y cada vez que notes baja frecuencia, pensando, te detienes, respiras y elige conscientemente un pensamiento diferente. Al principio, será difícil. El viejo. Los patrones son fuertes, pero con práctica se vuelve más fácil. Eventualmente, se convierte en natural. ¿Qué pasa con las otras sombras?, preguntó Bobby. Los que no he curado. Todavía aparecerán, dicho el ser. A medida que sanas una capa, emerge otra. Es un proceso, no un evento. Pero ahora, sabes cómo lidiar con ellos. Tú, mira, aceptas, perdonas, amas, y se transforman. Bobby asintió, absorbiendo cada palabra como si fuera sagrada. Mandamiento. ¿Puedo hacerte una última pregunta?, preguntó Bobby. Por supuesto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Realmente hacer esto? ¿Por qué una criatura de otro planeta viaja hasta aquí para ayudar a un camionero averiado? Él se quedó en silencio por un momento. Esos grandes ojos fijos en Bobby con profundidad. Imposible de medir. Porque donde yo venimos de, entendemos algo. Los humanos lo han olvidado. Todos somos conexo, no solo en la Tierra, sino también en la Tierra, en todo el universo. Cuando uno sufre, todos lo sienten. Cuando uno se levanta, todos se benefician. No hay separación, Bobby, solo la ilusión de separación. Así que me ayudaste a ayudar. Todos. Te ayudé porque estabas listo y porque tu dolor resonó a través de frecuencias que llegaban a lugares mucho más allá de este camino. El universo conspira para sanar a los que finalmente son listo para ser sanado. Bobby sintió escalofríos. Entonces, no fue un accidente. Tú parando frente a mí, nada es un accidente. Policía, pediste ayuda. Quizá no conscientemente, pero tu alma preguntó. Y. El universo respondió. Yo era solo el mensajero. Bobby miró por la ventana. Ver que los trabajadores del almacén comienzan a muévete. Su antigua vida, su trabajo, su rutina, todo seguía allí. Pero algo fundamental había cambiado. Él había cambiado. Te voy a extrañar, admitió Bobby. No tienes que hacerlo. Él dicho con esa sonrisa sutil. Porque realmente no estoy dejando lo que te enseñó, lo que descubriste dentro. Tú mismo. Eso se queda para siempre. El ser abrió la puerta del camión y comenzó a fuera. Bobby sintió un pánico momentáneo. Esperar, dijo rápidamente. ¿Te volveré a ver? El ser se detuvo. Mitad dentro, mitad fuera de el camión. Tal vez si lo necesitas. Pero yo. No creas que lo harás. Bobby Walls. Tú. Tener todo lo que necesitas ahora. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo sé que no retrocederé a viejos patrones? Puedes volver atrás. El ser admitido. Honestamente, los viejos hábitos son fuerte, pero ahora tienes conciencia. Y la conciencia lo cambia todo. Cada vez empiezas a resbalar, te darás cuenta, y al darse cuenta, puedes elegir de manera diferente. Bobby asintió, sabiendo que era verdad. Uno, lo último, lo dicho antes, saliendo por completo. Sobre tu madre. Bobby sintió que algo se tensaba, pero no era la culpa aplastante que había sido. Antes, era más suave, más curativo. Probar. Ella te perdonó hace mucho tiempo. Policía. El único que nunca perdonó. Tú eras tú. Pero ahora que has comenzado ese proceso, realmente puedes honrarla. No a través del sufrimiento, sino a través de
Vivir bien, siendo feliz, siendo gratis. Eso es lo que ella hubiera querido. Bobby sintió que las lágrimas brotaban de nuevo. Pero él asintió. Lo intentaré. No lo intentes. Hacer Y. Con eso, el ser salió de la camión y comenzó a alejarse. Policía también salió, viendo lo imposible. Figura caminando entre los camiones. Y luego, de repente, simplemente, ya no estaba allí. Bobby parpadeó. Él miró a su alrededor. No hay señales del ser como si nunca hubiera existido. Pero Bobby lo sabía. Existía. Tenía la prueba dentro de él. La ligereza, la esperanza, lo fundamental. Cambio que ninguna alucinación podría crear. Las siguientes semanas fueron difícil, pero diferente. Bobby no lo hizo. Beber ni un sorbo. Y por primera vez, en décadas, no se sintió desesperado. Necesidad de beber. Lo había anhelado un poco. Tiempos, especialmente en los primeros días. Pero, cada vez que surgía el impulso, se detenía, toma un respiro y haz una diferencia. Elección. Comenzó a practicar el diario. Prácticas que el ser le había enseñado. Todas las mañanas antes de arrancar el camión, cerraría los ojos y elegiría 3 cosas: gratitud, amor propio y intención. Al principio, fue extraño, artificial, como si estuviera fingiendo. Pero persistió y lentamente, sutilmente, las cosas. Comenzó a cambiar. Comenzó a notar cosas que nunca antes había notado. El belleza de un amanecer, el verdadero sabor de comida cuando no estaba borracho, la sensación de aire fresco en sus pulmones. Pequeñas cosas, pero importante. Comenzó a hablar con otros conductores de camiones en gasolineras. Conversaciones reales, no solo murmullos. Y descubrió que algunas personas estaban genuinamente interesante. Algunos incluso se convirtieron en algo así como amigos. Llamó a su hermano por primera vez en 20 años. La conversación fue difícil, incómoda y lleno de largos silencios. Pero fue un empezar. Y lo más importante, comenzó, trabajando en las otras sombras. Ellos apareció tal como había dicho el ser. Recuerdos, emociones, partes rechazadas de sí, y cada vez que aparecían, Bobby se detuvo e hizo el trabajo. Él miró, aceptó. Él perdonó. Él, querido, y con cada curación, sintió un creciente ligereza, como si fuera literalmente elevándose centímetro a centímetro desde el profundo agujero en el que había vivido durante décadas. No fue magia instantánea. Había malos días, días en que los viejos patrones intentaron. Vuelve a entrar. Días en los que atrapó. Él mismo teniendo pensamientos de autodesprecio. Pero ahora se dio cuenta. Y al darse cuenta, podría elegir. 3 meses después de eso. Noche imposible en el Colorado. Carretera. Bobby Walls conducía él. Misma ruta, Nebraska a Colorado. Pero todo era diferente. No lo estaba. Correr más. Solo estaba conduciendo. Él ya no estaba entumecido. Él estaba presente. Y, por primera vez en 41 años, Bobby Walls no se sentía como si estuviera en el infierno. Yo aún no estaba completamente en el cielo. Allí, todavía había trabajo por hacer. Todavía había sombras para sanar. Todavía había días, pero estaba escalando. Y que Bobby finalmente entendió fue lo que importaba. No un destino final, sino una dirección. No la perfección, sino el progreso. Miró el asiento de pasajero, vacío. Ahora, pero aún con la presencia de esa noche, y susurró al universo, al creador, a ese imposible ser que lo cambió todo. Gracias. Y de alguna manera Bobby sintió que el mensaje recibido, 6 meses habían, pasó desde aquella noche imposible. Bobby Walls se sentó en un pequeño café de Denver, bebiendo una taza de café negro y mirando por la ventana. Era un lugar tranquilo. El sábado por la mañana y no estaba trabajando. Por primera vez en años, había tomado un día libre. No porque tuviera que hacerlo, sino porque él quería, porque él era. Aprender que descansar no era un lujo. Eso era una necesidad.
Parte del cuidado de tú mismo. Un hombre se sentó en la mesa al lado de él. Un camionero más joven, Bobby vagamente. Reconocidos de las estaciones de servicio. Los jóvenes. Parecía exhausto, sus ojos rojos. Las manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café. Bobby se vio a sí mismo en eso. Hombre, la vieja versión de sí mismo. Áspero. ¿Noche? Bobby preguntó suavemente. El joven lo miró, sorprendido por él. Atención. No tienes idea. No puedo dormir, no sin. De todos modos, Bobby lo sabía. De todos modos, significaba alcohol o algo peor. ¿Puedo sentarme contigo? Preguntó Bobby. El joven vaciló. Luego asintió. Bobby recogió su taza y se movió a su mesa. Mi nombre es Bobby. Bobby Walls. Marcus, dijo el joven, estrechando la mano ofrecida. Hablaron durante unos minutos sobre raíces, sobre camiones, sobre nada de nada, importancia, pero Bobby podía sentir el peso que Marcus llevaba. Podía verlo, en las líneas alrededor de sus ojos, en el camino. Sus hombros se encorvaron hacia adelante. Marcus, Bobby finalmente dijo, ¿puedo decírtelo? ¿Algo raro? Por supuesto. 6 meses. Hace mucho tiempo. Estaba exactamente donde estás ahora. Peor, tal vez. Bebí para dormir. Bebí, conducir. Bebí para existir. Odié. Yo mismo. Pensé que estaba condenado. Marcus miró a Bobby con atención ahora. Algo, como reconocimiento en sus ojos. ¿Y qué? ¿Cambiado? Preguntó Marcus en voz baja. Policía. Pensé en cómo responder. Él no podía hablar del extraterrestre, de la nave. La conversación imposible. Nadie le creería. Y además, no se trataba del alienígena. Se trataba de lo que el alienígena le había mostrado. Aprendí algo, dijo Bobby con cuidado. Yo aprendí que el infierno que estaba viviendo no fue un castigo externo. Fue elección interna y que en cualquier momento podría comenzar a elegir de manera diferente. Marcus frunció el ceño. No es tan simple. No lo es. Bobby estuvo de acuerdo. Es extremadamente difícil, pero es posible. Y comienza con un elección. La elección de mirar honestamente. ¿De qué estás huyendo? De las cosas que has enterrado, que odias. Tú mismo, que nunca has tenido el coraje para enfrentar. Marcus guardó silencio, pero Bobby pudo ver que las palabras eran resonando. Cada uno de nosotros tiene sombras. Bobby continuó. Partes que rechazamos. Nos escondemos. Y cuanto más huimos de ellos, más poder tienen. Pero cuando finalmente deténgase y mire cuando nos abrazamos. Esas partes con compasión en lugar de odio pierden su poder. Marcus. Terminado, entendiendo comenzando a amanecer en sus ojos. Sí, y asciendes. No a un cielo lejano después de la muerte, sino a un mejor estado aquí y ahora. Día a día, una elección a la vez. Marcus miró fijamente su taza de café durante un momento largo. ¿Has dejado de beber? Sí, completamente. Mientras enfrentaba lo que era, huyendo de, y descubrí que, cuando se curan las heridas, la necesidad de, el entumecimiento desaparece naturalmente. Bobby agarró una servilleta y un bolígrafo. Escribió 3 palabras: gratitud, amor propio, intención. Haz esto todas las mañanas, dijo Bobby, empujando la servilleta hacia Marcus. Antes de hacer cualquier otra cosa, elige algo por lo que estás agradecido, algo que amas de ti mismo, y un intención del día. Suena tonto, pero funciona. Cambia tu frecuencia. Marcus miró la servilleta, luego en Bobby. ¿Por qué me lo dices? Ni siquiera me conoces. Policía, sonrió. Porque hace 6 meses, alguien me mostró cuando estaba en el fondo. Y, ahora es mi turno de transmitirlo. Estamos todos conectados, Marcus. Cuando uno se levanta, también ayuda a otros a levantarse. Hablaron durante otra media hora. Bobby compartió lo que podría, sin mencionar él, parte imposible de la historia. Solo él
principios, las prácticas, la verdad, sobre el cielo y el infierno como internos, estados. Cuando finalmente se despidieron, Marcus tomó la mano de Bobby para un extra. Momento. Gracias, dijo Marcus, llorando. Se le llenaron los ojos. Realmente lo necesitaba. Escuche eso hoy. Cuando te apetece. Rendirse, dijo Bobby. Recuerda, tú. Siempre tienen una opción. Siempre. Y nunca es demasiado tarde para empezar a elegir. De manera diferente. Bobby salió del café y caminé por la calle Denver, el sol, cálido en su rostro. Pensó en eso. Conversación sobre la naturalidad con la que las palabras habían brotado de él. Él era cambiando, no solo internamente, sino también en la forma en que interactuaba con el mundo. Antes habría pasado de largo. Marcus no se habría dado cuenta. Oh, peor aún, se habría dado cuenta y no. Cuidado, pero ahora lo veía. Realmente vio. Él vio el sufrimiento en los demás porque finalmente había mirado su propio sufrimiento. Y en lugar de alejarse, sintió compasión, un deseo genuino de ayudar. Esto fue parte de la escalada, Bobby, realizado. A medida que sanas, naturalmente, quieren ayudar a otros a sanar también. No fuera de obligación religiosa o culpa moral, pero porque entiendes en un profundo nivel que realmente todos estamos conectados. Su vida aún no era perfecta. Lejos de eso, todavía tenía días difíciles. Él todavía luchaba con viejos patrones en veces. Aún así descubrió nuevas sombras que necesitaban curación. Pero la diferencia era que ahora tenía herramientas. Tenía comprensión. Tenía una elección consciente. Y lo más importante, tenía esperanza. Esperanza que el infierno no era eterno. Esperar que la salvación no era un futuro externo, evento, sino un esfuerzo interno presente. Esperanza de que el cielo siempre estuvo disponible, solo esperando que él elija lo correcto. Frecuencias. Bobby miró hacia el cielo, azul brillante e interminable. Voy a subir. No le susurró a nadie en particular. Oh, tal vez al Creador, o tal vez a eso. Ser imposible que hubiera cambiado todo. Y de alguna manera, Bobby lo sabía. Era cierto. Estaba subiendo, y lo haría. Sigue subiendo. Un día, una elección, una. Sadou se curó a la vez. Bobby Walls. El viaje nos muestra algo profundo, sobre la naturaleza de la existencia humana. El cielo y el infierno no están distantes. Destinos que nos esperan después de la muerte. Son estados en los que vivimos ahora, determinado por nuestro momento a momento. Elecciones internas. Bobby pasó décadas viviendo en un infierno autoimpuesto, creyendo. Fue un castigo merecido por sus errores, pero lo que descubrió cambió. Todo, el infierno en el que vivimos no provienen del juicio externo, sino de cómo elegimos relacionarnos con los nuestros. Sombras, nuestras propias heridas. Cada uno de nosotros lleva sombras, partes que rechazamos, ocultamos, odiar, y cada vez que elegimos correr, en lugar de mirar, beber en lugar de curar, odio nosotros mismos en lugar de compasión, están eligiendo permanecer en el infierno. Pero nosotros también tienen el poder de elegir, diferentemente. En cualquier momento, no importa. ¿Cuánto tiempo vivimos en la oscuridad? No importa. ¿Cuán profundo descendemos? Siempre hay posibilidad de empezar a subir. La pregunta sigue siendo, ¿dónde estás ahora? ¿En cielo o en tu infierno interior? Y más, es importante destacar que elegirá hoy, porque tal como descubrió Bobby, la salvación no es algo que sucede a ti, es algo que haces. Un día, a la vez, una lección a la vez, una. Sadou se curó a la vez. ¿Y tú? ¿Qué parte de esta historia te conmovió? Más profundamente, ¿qué sombras llevas? Que finalmente estás listo para mirar y curar. Deja tus pensamientos en él. Comentarios. Y si esta historia te impactó, de cualquier manera, suscríbete al canal y activa la campana para seguir más historias, que puede despertar algo dentro de ti, porque al final, todos estamos en el mismo viaje, del infierno al cielo, de separación a unión, de inconsciencia a conciencia. Y.
Juntos podemos levantarnos.